Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por aquí estoy que no me lo creo. Hoy, chicos y chicas, vamos a hablar de algo que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y es que prepárense. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, uy, otra vez, pero créanme, este vídeo es diferente. Vamos a explorar la competencia que todos queremos ver. ¿Quién ganará? ¿A qué me refiero? Ya mismo lo descubrimos. Pero antes de empezar, como siempre, quiero darles un gran abrazo y agradecerles por estar aquí. Si son nuevos, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Y si ya son parte de la familia, mil gracias por su apoyo constante. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y darle a ese botoncito de me gusta si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Como les decía, hoy vamos a analizar la situación actual de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan en la industria del entretenimiento turco y que inevitablemente son comparados por muchos de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque ambos son increíblemente talentosos, exitosos, guapos, y por supuesto, porque fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Love is in the Air. Y seamos honestos, después de una serie así, que los catapultó a la fama mundial, es inevitable que sus carreras sean escrutadas con lupa y que, de alguna manera, se cree una especie de competencia, aunque no sea intencionada. Es como si tras un éxito tan arrollador, el mundo esperara a ver si pueden replicar esa magia, si pueden sostener el brillo individualmente, fuera de la sombra de su éxito juntos. Empecemos por Kerem Bürsin. Este hombre, Kerem, es un actor que ha demostrado una versatilidad impresionante. Desde sus inicios con papeles en series como Güneş y Beklerken, donde ya demostró su carisma y talento, Kerem ha sabido reinventarse. Ya en Güneş y Beklerken se podía intuir la chispa, el potencial. Era evidente que este actor no se conformaría con un solo tipo de papel. Después de Love is in the Air, donde por cierto su química con Hande era explosiva, Kerem ha elegido proyectos que le permiten explorar diferentes facetas de su capacidad actoral. Es como si buscara romper el molde del galán y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos con matices, con aristas. Uno de sus proyectos más recientes es Jakob Seversen, donde actúa junto a Afsanur Sancaktutan. Esta serie, aunque no alcanzó la misma popularidad que Love is in the Air, es un buen ejemplo de la búsqueda de Kerem por roles más complejos y desafiantes. En Jakob Seversen, Kerem se aleja del romance puro y se adentra en una historia que explora las complejidades de las relaciones familiares, el trauma y la búsqueda de identidad. La serie toca temas profundos y personales y Kerem, con su actuación, ha demostrado una vez más su capacidad para conectar con el público a través de la emoción y la autenticidad. No se limita a ser el chico guapo, se sumerge en el personaje, lo vive, lo siente. Además, Kerem se mantiene muy activo en redes sociales, compartiendo momentos de su vida, sus opiniones y sus proyectos, lo que le permite mantener una conexión cercana con sus fans. Es un hombre que se preocupa por su imagen y por mantenerse relevante en la industria, pero no desde una perspectiva superficial. Se nota que su presencia en redes es genuina, que comparte sus inquietudes, sus pasiones, su día a día. No es solo un actor promocionando su trabajo, es una persona compartiendo su vida. Se preocupa por su imagen en el sentido de que quiere ser percibido como un profesional comprometido y un ser humano auténtico. No se esconde detrás de una fachada, sino que se muestra tal como es. Ahora hablemos de Hande Erçel. Hande, por otro lado, es un fenómeno de la belleza y el talento. Su ascenso a la fama fue meteórico y su popularidad no ha hecho más que crecer. Su presencia es magnética y su carisma traspasa la pantalla. Después de Love is in the Air, Hande ha tenido ofertas de todo tipo y ha elegido proyectos que le permiten seguir brillando. Su nombre es sinónimo de éxito y su imagen vende. No es solo una actriz, es una marca, un ícono. Uno de sus proyectos más recientes es la serie Bambaşka Biri, donde comparte protagonismo con Burak Deniz. La serie ha generado mucha expectativa y ha sido muy comentada, pero, digamos que las críticas han sido un poco mixtas. Si bien la química con Burak Deniz es innegable,
algunos espectadores han expresado que la serie no ha alcanzado las expectativas creadas. Quizás la trama no ha sido tan consistente, o quizás la narrativa no ha sabido explotar al máximo el potencial de los actores. Sin embargo, Ande sigue siendo una de las actrices más populares y queridas del momento, y su presencia en cualquier proyecto garantiza una gran audiencia. Ande, además de su carrera actoral, también es embajadora de marcas importantes, lo que la convierte en una figura muy influyente en el mundo de la moda y la publicidad. Su imagen es impecable y su estilo es seguido por millones de personas en todo el mundo. No solo es una actriz exitosa, es una una referencia en cuanto a tendencias y estilo. Su presencia en eventos de moda, sus campañas publicitarias, sus colaboraciones con marcas de lujo, todo contribuye a consolidar su imagen y a mantenerla en el centro de la atención mediática. Ande es una mujer que sabe aprovechar su fama y su belleza, y que ha construido una imagen sólida y atractiva. No teme mostrarse, no teme brillar. Pero, ¿dónde está la competencia de la que hablábamos al principio? Bueno, la competencia, como les decía, no es necesariamente algo intencionado. Es más bien una cuestión de percepción, de cómo el público y la industria reaccionan ante sus carreras después del éxito de Love is in the Air. Es la sombra alargada de un éxito arrollador, la expectativa de que ambos, por separado, puedan mantener ese nivel de impacto. Ambos, Kerem y Ande, enfrentan el desafío de demostrar que son mucho más que la pareja de la serie. Ambos tienen que demostrar que son capaces de brillar por separado, de construir sus propias carreras y de seguir siendo relevantes en un mercado tan competitivo como el turco. Deben probar que su éxito no fue una casualidad, sino el resultado de su talento y su esfuerzo. Y aquí es donde entran en juego varios factores. Por un lado, la elección de proyectos. ¿Qué tipo de papeles eligen? ¿Que también conectan con el público? Es crucial que elijan roles que les permitan mostrar su versatilidad, que desafíen sus habilidades y que les permitan crecer como actores. Por otro lado, la imagen pública. ¿Cómo se proyectan en redes sociales? ¿Cómo se relacionan con sus fans? ¿Cómo gestionan su vida personal? Es importante que mantengan una conexión con sus fans, pero también que protejan su privacidad y que no permitan que su vida personal se convierta en un circo mediático. En este sentido, Kerem parece haber optado por un enfoque más artístico, buscando proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y que le ofrezcan desafíos interpretativos. Parece que su objetivo es demostrar que es mucho más que un rostro bonito y un galán de telenovela. Busca la profundidad, la complejidad, el reto de interpretar personajes con aristas y matices. Ande, por su parte, parece inclinarse más hacia proyectos comerciales y publicitarios, aprovechando su belleza y su imagen para mantener su popularidad y su influencia. No es que esto sea algo malo, en absoluto. Es una estrategia válida y comprensible. Sabe que su imagen es una herramienta poderosa y la utiliza para consolidar su carrera y su éxito. Aprovecha su popularidad para asociarse con marcas de renombre y para seguir siendo una figura relevante en el mundo del espectáculo. ¿Quién está ganando? Depende de cómo definamos el éxito. Si medimos el éxito en términos de popularidad, Ande probablemente lleva la delantera. Su imagen es más mediática y sus campañas publicitarias la mantienen siempre en el ojo público. Su presencia en redes sociales, sus colaboraciones con marcas, sus apariciones en eventos, todo contribuye a mantenerla en la cima. Su éxito es palpable, medible, visible. Si medimos el éxito en términos de reconocimiento artístico y de búsqueda de roles más complejos, Kerem podría estar tomando la delantera. Sus elecciones de proyectos sugieren una ambición por crecer como actor y por desafiar los límites de su talento. Busca roles que le permitan demostrar su versatilidad, que le exijan un esfuerzo interpretativo mayor y que le permitan explorar diferentes facetas de su capacidad actoral. Su éxito en este sentido es más sutil, menos visible, pero igualmente valioso. Pero al final, ¿realmente importa quién gana? Yo creo que no. Lo importante es que ambos, Kerem y Ande, sigan trabajando duro, sigan haciendo lo que les apasiona y sigan brindándonos entretenimiento de calidad. Ambos son talentosos, ambos son exitosos y ambos tienen mucho que ofrecer. Ambos tienen una base de fans sólida y fiel, que los apoya incondicionalmente y que celebra cada uno de sus logros. Además, creo que es importante recordar que la industria del entretenimiento es muy cambiante y que las carreras de los actores pueden tomar muchos caminos diferentes.
A veces un proyecto puede impulsarte a la cima, y otras veces un proyecto puede no ser tan exitoso como esperabas. Lo importante es aprender de cada experiencia, seguir adelante y seguir creyendo en ti mismo. La industria es volátil y las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Lo fundamental es la resiliencia, la capacidad de adaptarse y de seguir trabajando duro sin importar los obstáculos. Por otro lado, es interesante analizar la relación que tienen con sus fans. Kerem, como les decía, es muy activo en redes sociales, compartiendo su día a día, sus opiniones y sus reflexiones. Esto le permite mantener una conexión muy cercana con sus fans y generar un vínculo de confianza y cercanía. No teme mostrarse tal como es, y eso genera una gran empatía con sus seguidores. Ande, aunque también utiliza las redes sociales, no es tan activa como Kerem. Prefiere mantener una cierta distancia y proteger su privacidad. Esto no significa que no se preocupe por sus fans, sino que simplemente tiene una forma diferente de relacionarse con ellos. Respeta su privacidad y prefiere mantener un perfil más discreto en cuanto a su vida personal. Ambos tienen un grupo de fans muy leales y apasionados, que los apoyan incondicionalmente y que celebran cada uno de sus éxitos. Sus fans son su mayor activo, su mayor fortaleza. La conexión que tienen con su público es fundamental para el éxito de sus carreras. Y eso, al final, es lo más importante. El amor y el apoyo de sus fans es el combustible que los impulsa a seguir adelante. También es interesante analizar cómo ambos han gestionado su vida personal después del éxito de Love is in the Air. Ambos han sido relacionados con diferentes personas, y ambos han mantenido una cierta discreción en cuanto a sus relaciones sentimentales. Esto, de alguna manera, les permite proteger su privacidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Es importante que protejan su vida personal, que no permitan que se convierta en un espectáculo. La privacidad es un bien preciado, y es fundamental que la cuiden. En definitiva, la competencia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no es una competencia real. Es más bien una comparación que hacemos nosotros, los fans, y la industria, para analizar sus carreras y ver cómo evolucionan después del éxito de una serie que marcó un antes y un después en sus vidas. Es una comparación inevitable, pero no necesariamente perjudicial. Es parte del juego de la dinámica de la industria del entretenimiento. Ambos son talentosos, ambos son exitosos y ambos tienen mucho que ofrecer. Y al final lo importante es que sigan trabajando duro, sigan haciendo lo que les apasiona y sigan brillando en la industria del entretenimiento. Que sigan siendo felices, que sigan creciendo profesionalmente y que sigan conectando con su público. Así que, ¿quién ganará? No importa. Lo importante es que disfrutemos de sus trabajos, que sigamos sus carreras y que sigamos celebrando sus éxitos. Porque al final todos ganamos, los fans, la industria y sobre todo, ellos mismos. Porque el éxito de uno no implica el fracaso del otro. Ambos pueden coexistir, ambos pueden brillar con luz propia. Y bueno, chicos y chicas, creo que con esto hemos cubierto los puntos principales. Sé que podríamos hablar horas y horas sobre Kerem y Hande, pero creo que hemos analizado los aspectos más relevantes de esta situación. Hemos explorado sus carreras, sus proyectos, su imagen pública, su relación con sus fans, y la competencia que en realidad no existe. Hemos visto dos trayectorias profesionales distintas, dos formas de afrontar el éxito y dos personalidades únicas. Ahora, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, me hace muy feliz. Espero que les haya ayudado a reflexionar sobre las carreras de Kerem y Hande, y a entender un poco mejor la dinámica de la industria del entretenimiento. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre Kerem y Hande, sobre sus carreras, sobre sus proyectos y sobre esta competencia que hemos analizado. ¿Quién es su favorito? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? ¿Qué les gustaría verlos hacer? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes.
Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Espero verlos pronto. Muchas gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Un beso enorme. Hasta la próxima.